Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la actividad, pues para este día. Vamos a leer primeramente el versículo de esta semana que nos dice Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es en la versión Reina Valera 1960. El valor de esta semana es su voluntad. Con los grupos de idiomas hemos estado comentando que este versículo en inglés tiene un par de preposiciones interesantes, que es la preposición on y in. Es interesante porque en español se traducen como en. Cuando nos aprendemos quizás esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, pues se nos enseña a decir en. Pero en inglés, que es como más apegado al texto original del griego, se usa on y in, que si bien es cierto se pueden traducir como en, tienen significados diferentes. Son dos preposiciones que se usan para diferentes cosas. On se usa para sobre, algo que está sobre algo, es decir, sobre una superficie, y in se usa para decir que algo está dentro de un objeto, está como contenido dentro de otro objeto. De acuerdo a los estudiosos, dicen que la diferencia en inglés se debe a que en el cielo, dentro del cielo, la voluntad de Dios se cumple porque Él habita allí y no hay nada que lo impida. ¿Qué puede impedir a que la voluntad de Dios se cumpla? Pues el pecado. En el cielo no hay pecado, no hay nada que evite o que impida que su voluntad sea hecha. En cambio, se dice que sea hecha en la tierra. ¿Qué impide que se haga en la tierra? Lo mismo, el pecado. Por eso se usa on, sobre la tierra. Que sea hecha sobre la tierra sería otra forma de ver esta traducción, partiendo, basándose, digamos, en inglés. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esto y vamos a ir a la clase del día de hoy. En la clase de hoy vamos a introducir un tema, ¿verdad? Que vendría siendo la denominada factura simplificada. Vamos a utilizar un material, ¿verdad? Que tenemos aquí en pantalla que viene siendo como el material base, pero lo vamos a hacer un poco más interesante. El material está explicado o detallado como para hacer el ejercicio en hojas electrónicas de Calc, es decir, usando OpenOffice o LibreOffice. Vamos a replicar el ejercicio, pero lo vamos a hacer en hojas de cálculo de Google para darnos cuenta una vez más que lo que se hace en una hoja electrónica lo podemos ir a hacer a otro tipo de documento de hoja electrónica. Bien, en primer lugar, el documento trata de darnos una idea de lo que viene siendo una factura simplificada. Y tenemos una imagen, ¿verdad? Aquí tendríamos la imagen que se les comparte. Y vemos acá pues el diseño de una factura simplificada. De hecho, cuando uno puede ir al supermercado o a una librería, venden esos talonarios, ¿verdad? De facturas simplificadas y uno las puede comprar. Em, pero detrás de ello hay, digamos, leyes, por lo menos aquí en El Salvador, que regulan el uso de estas facturas simplificadas. Las facturas simplificadas tienen ciertas partes. Ahí donde dice logo es algo que se puede omitir. Si compramos de esas que ya vienen como preelaboradas, pues no tendremos un logo, ¿verdad? Eso hay que destacarlo. Pero debe tener, pues se nos indica un número, debe tener el día, el mes, el año, el nombre, ¿verdad? A quien se le va a emitir el documento. Podríamos incluir el domicilio, pero lo más importante es la parte central, en donde vemos columnas y ahí viene la aplicación de la hoja electrónica. Vamos a tener una cantidad, detalle del producto, un precio unitario y un total. En ese sentido, la factura, o por lo menos el esqueleto de la factura, se parece mucho al del inventario. Es muy parecido a un inventario, pero en este caso es una compra la que se está haciendo. Bien, ahora, esa es una muestra, pero debemos estar conscientes que la factura simplificada en nuestro país, en El Salvador, está regulada por lo que es el artículo, ¿verdad? De 107. Aquí nos lo indica el material. Es importante conocer esto. El Código Tributario de El Salvador tiene su artículo 107, en los cuales en el inciso cuarto, de ahí en el artículo también 114D,
encontraremos que la base legal de ese documento es que se pueden utilizar siempre y cuando las ventas sean iguales o menores a $12. Es decir, si es una microempresa, una empresa muy pequeña en donde no se vendan artículos que sobrepasen este monto, los $12, puede emitirse o la ley faculta que se emita este tipo de documento. Bien. Luego, pues está cómo vamos a elaborar, ¿verdad? Aquí vienen los pasos en detalle de cómo se trabajaría. Ahí, bueno, esa está pensada en lo que es el Star Office, es otra versión, pero la familia, digamos, Star Libre Open Office, incluso hay uno que se llamó Solaris Office, que fue cuando lo produjo Solaris. O sea, hay varios de estos. Todos son de la misma familia. Sun Microsystems es el creador, digamos, del paquete Star Office. Pero Sun Microsystems fue cambiando de manos, fue vendida a otras empresas. A medida se fue vendiendo, se mantuvo la idea de mantener la aplicación ofimática para sistemas operativos Linux o sistemas libres. Y ahí es donde ha ido cambiando de nombre. Entonces, si hablamos de OpenOffice, LibreOffice, Star Office, Solaris Office, todos son basados en el mismo esquema o el mismo paquetería. El que actualmente se promueve más es precisamente el OpenOffice o el LibreOffice. Son casi iguales prácticamente. Ahora, lo importante es como retomar que este ejercicio aquí nos dicen qué celdas van a ir. Independientemente si usamos cualquiera de estos paquetes o nos pasamos a Excel o nos pasamos a hojas de cálculo de Google, las celdas siempre serán las mismas. Vamos a tratar de hacer esa comparativa, ¿verdad? Entonces, para ahorrarnos un poquito de tiempo, yo voy a hacer un poquito de copy-paste, ¿verdad? Para no estar digitando mucho, porque en la clase quizás no es tan enfocada en digitar, sino más bien en aplicar esos conocimientos. Entonces, aquí tenemos una hoja de cálculo, vamos a irnos a la B2, que sería en este caso aquí, ¿verdad? Y vamos a ubicar en la B2 el texto de autorrepuestos, que es lo que está ahí. Nótese cómo este documento trata como de irnos llevando primero a llenar datos y después darle formato. Eh, en la B3 vamos a poner eso, que es como la dirección, pero entonces estaría abajo de esto, dirección. Después nos manda a la B4, que vamos a poner este otro apartado. Vamos a escribirlo por acá. Y luego, bueno, nos dice que se amplíe, ¿verdad? Para las celdas y que se ajuste ya a la columna B. Entonces podríamos bien dar doble clic aquí y que se autoajuste, ¿verdad? El tamaño. Voy a subir un poquito esto. Bien, ahí estaría ya autoajustado. Ahora nos dice que continuemos con las Cs. En la C2 vamos a poner lo que dice factura simplificada. Entonces vamos a llevarlo acá. Va a quedar prácticamente a la par de ese texto. Luego nos dice que en la 3 como un número, ¿verdad? Para llevar una secuencia. Eh, Ahí sería el número de factura simplificada. Un registro, que ese es el registro de comercio de la empresa, ¿verdad? El NRC, que se le suele llamar acá. Esos, cabe mencionar, todos los datos que estamos ingresando en los artículos citados del Código de Comercio se dice que la factura simplificada debe llevar esta información. Ahora vamos con ¿qué sería el número 5? Vamos a ponerlo acá. Es el número de NIT de la empresa en este caso. Y luego, pues ya nos vamos a pasar a otros campos, ¿verdad? La C8 nos dice que vamos a poner, acá sería la 6, la 7 en la 8. Vamos a poner día. Luego en la de la par vamos a poner mes, que sería la D8. Y luego nos vamos a ir a la E8, que sería para el año. De momento, pues ahí no tiene mayor forma, ¿verdad? Solo estamos poniendo los textos prácticamente al documento. Ahora nos dice que nos traslademos a la A9, ahí vamos a poner eso que dice nombre. También podría ser cliente, ¿verdad? En la A9
Vamos a ver, este iría en la A9, nos dice. Vamos a poner aquí A9. Aquí estaríamos, A9. Después, no sé, es otra cosa. Después nos vamos a la A11, donde dice dirección. Vamos a llenar aquí en la A11. Dirección, A14, cantidad. Podemos ver que se van dejando como unos espacios, ¿verdad? Ahí entre medio de esas líneas. Después iríamos al detalle. Esta es la D14. D14. Eh, D14. Aquí vamos a poner detalle. D14 iría lo que sería el precio. Curiosamente aquí dejamos una de por medio, ¿verdad? Entre la B y la D quedaría una C. Y luego nos pide que nos vayamos a la E14. Ahí vamos a poner total. E14. Estamos hablando aquí columna E, fila 14. Aquí vi el total. En la A25 nos dice que vamos a poner son. A25. A25. Son. En la D26 nos dice que vamos a usar el total y el símbolo de dólar. Eso se va a ir para la D26. Estamos en la D y vamos a ponerlo aquí en la 26. Luego, en la C28 vamos a poner original, dice emisor. Eso sería C28. Bien, vamos a ir aquí a la C28. Bien, eso es lo que tenemos de momento, ¿verdad? Y pues el material nos dice aquí, hasta ese punto debe tener ese aspecto, ¿verdad? El documento que acabamos de hacer, que sería más o menos lo que estamos viendo aquí en pantalla. Bien, esto recordemos, esta imagen que estamos viendo aquí es de LibreOffice, OpenOffice, y ahorita esto lo estaríamos viendo en hojas de cálculo de Google. Bueno, ahora nos dice que vamos a ir a la combinación de las celdas. Ahí se nos sugiere, para combinar hay que usar Shift y las cursoras. Este es el procedimiento para unirlo en ese programa a través de menús. Formato, unir celdas, unir. De ahí que quede centrado. Y aquí nos dice cuáles vamos a ir uniendo. C2, D2 y E2. Vamos a ir como con esos bloques, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la C2, D2 y E2. Serían estas tres. Aquí pues no lo vamos a hacer por medio de comando, lo hacemos a través del icono. Es más fácil, ¿verdad? Que ir aquí a celdas, unir celdas. Es más, un paso más simple ir acá y una sola vez al icono de combinar celdas. Y escogemos que queden centradas. Lo mismo nos decía para las C3, D3 y E3, que las combinemos y las centremos. Lo mismo para estas de acá. Vamos a corroborar. Todas estas, la C2, 3, 4 y 5, con la D y con la E, en sus respectivas filas, debemos de irlas combinando de esa manera. Entonces, repetimos acá. Ahora vamos para la 4. Combinamos y luego centramos. Combinamos y luego aplicamos centrado. Bien, ahí tendríamos ya ese apartado. Ahora nos dice que trabajemos con la B14 a la C14. Aquí es donde vamos a ver el uso de la columna C que se quedó ahí entre medio. Y nos dice que vamos a repetir eso mismo hasta la 24, hasta la fila 24. Entonces vamos a ir a la B14, que sería por acá. Estaríamos en la 14, B y C. Combinamos y en este caso, pues combinamos la celda. Veamos acá. Bueno, esta no nos pide centrar, la verdad, solo pide que la combinemos. Así que vamos a dejarlas combinadas y vamos a repetir el mismo procedimiento con las que siguen hacia abajo.
combinar celdas, combinar celdas. Voy a aprovechar aquí. Yo podría seguir con todas las demás e ir haciendo de esa manera. Pero si usted quiere simplificarlo, si no quiere que sea así, digamos, tan repetitivo, eso también se puede hacer con copiar. Ya. O sea, marcamos la celda que está unida y marcamos las celdas que queremos que queden igual. Entonces, ahí le apretamos, digamos, acá, las pegamos, control V en este caso, y podrá notar usted que ya quedaron combinadas todas. O sea que cuando copiamos y pegamos celdas combinadas, eh, al pegarlas, pues las siguientes celdas van a quedar combinadas. Pueden ver que estas, si las editamos, todas han quedado combinadas. Entonces, en este ejercicio podemos simplificarnos, digamos, esos pasos, copiando o combinando solo las primeras dos y luego copiando para el resto. Bien. Bien, ahí nos dice que hasta la fila 24. Entonces tenemos acá, precisamente, hemos llegado hasta la 24. Bien, ahora nos dice que vamos a marcar las celdas de la C2 a la E5. Y para ello busquemos el icono de bordes, que sea el borde cuadrado, C2 a la E5. Estaríamos hablando que es esto de acá, de la C2 a la E5, es este rango de celdas. Eso no va a quedar cuadriculado, se va a formar un cuadro alrededor. Entonces vamos a ir acá y en este caso es este icono. Aquí se llama bordes exteriores, en otros programas quizás le llaman los bordes cuadrados o cuadrados. Ahí no importa el nombre, lo que importa es la figura, que no cuadricule todo eso, sino que quede así de esa manera. Bien, ahora que ya quedó así, el siguiente paso, aquí dice que la C9 a la E9, y aquí sí vamos a aplicar todos los bordes, o el borde de cuadrícula, de la C9 a la E9. Vamos a ir acá, estaríamos hablando de la C9 a la E9. Es este rango de celdas. Y aquí sí nos dice que apliquemos todos los bordes. Ahí estaríamos con todos los bordes. Ahora nos dice que marquemos las celdas de la A14 hasta la E24 y también todos los bordes. Vamos a ver el rango de celdas de la A14, sería acá, hasta la E24, es decir, hasta aquí donde hicimos la unión anterior. Y ahora venimos y aplicamos todos los bordes. Lo haría de esta manera. Bien. Eh, Ahora nos dice, en las celdas A25 y A26 aplique el borde cuadrado o los bordes exteriores. A25 y A26. Vamos a ir a la A25 y A26. Serían estas dos. Y aquí buscamos el icono, ¿verdad? Que sean estos bordes alrededor. Eh, Luego nos dice que para las celdas B25 a la C26 también usemos ese mismo. B25 al C26. B25 al C26 serían estas. Y aplicamos también el borde cuadrado. Y luego nos dice que por último la D y el 25 y 26 serían estas dos. Vamos a aplicar también un borde cuadrado. En estos casos, si nosotros aplicásemos esto, pues se va a aparecer este de en medio, ¿verdad? Y lo que se quiere es que se vea como que es una sola celda, ¿verdad? Como que fuera un solo cuadro, pero en realidad hay dos. Entonces vamos a ponerlo así. Bien, hasta ahí tendríamos hasta el punto 9. Ahora, el número 10 nos dice que en el caso de las celdas E25 y 26, apliquemos todos los bordes. E25 y E26. Eh, ok, ahí estaríamos entonces. E25 y E20. Ah, entonces aquí sí. Sí, aquí vamos a aplicar todos los bordes. Y en este es que vamos a aplicar el borde así cuadrado. Vamos a ver, aquí. Ahí quedaría así. Bien, ya corregimos esa parte.
Ahora dice, procedemos a centrar la información, ¿verdad? De algunas celdas y aplicar negritas, o sea, aplicar formato. Dice, seleccione la A2 a la B4 y aplique centrado. Estaríamos hablando que iríamos desde la A2, que es esta que está acá, a la B4. Es decir, sería todas estas. Y nos dice que en este caso apliquemos centrado. Luego, después de haber aplicado el centrado, nos dice que la celda C8 a la E8 también centrado. C8 a la E8. Vemos acá C8 a la E8, que sería este bloque. Aquí vamos a aplicar también eh, el centrado. Bien, ahí está centrado. C8 a la E8. Luego dice marque de la A14 hasta la E14 y aplique centrado. A14 hasta la E14, que es todos los títulos, digamos, de las columnas, y aplicamos también el centrado. Ahí estamos. Eh, Luego nos dice marque desde la A14, E14 es el paso 3. El paso 4 iríamos ahora. Para la celda C9 a la E9, aplique centrado. Vamos ahora a la C9 hasta la E9. Estaríamos acá en la C9 a la E9. Este creo que nos hizo falta. Dice que apliquemos también centrado, pero creo que aquí nos hizo falta aplicar el borde cuadriculado. Vamos a poner. Sí, ahí ya quedaría. Bien, ahora que ya tenemos esa parte ahí, nos dice aplique negrita en las siguientes celdas. O sea, esta tendríamos que ir como una por una. ¿Ver? De 9 a 9 a 11, C8, D8. Es decir, hay que irnos ubicando en ellas. Iríamos primero a la B2. En la B2 vendríamos y aquí podríamos aplicar. Aquí se nos sugiere que si lo hacemos con el mouse, pues cliquemos acá, pero si es con el teclado, tiene que ser con la control y la letra B grande, la B grande que le decimos nosotros acá, o B de burro, para que se aplique. Eh, Esto utiliza el formato en inglés, ¿verdad? Eso sí quiero advertirlo. En español, la mayoría de software para las negritas nos usan el control N, pero hojas de cálculo de Google está más eh, orientada al inglés. Entonces, la B viene de bold, no de negrita, sino de bold, y por eso se usa la letra B para marcar la negrita, porque se usa el término en inglés, no en español. Nos decía también que en la A9 también vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a, si apretamos la combinación de control N, lo que va a hacer el programa es abrirnos una nueva pestaña, el navegador, ¿ve? Entonces tiene que ser control B, si no, pues aquí directamente. Ya de ahí la A11 también nos dice A11 sería esta. Nos dice que también hay que aplicarlo, creo que son estas tres, la C8, D8 y E8. Es decir, marcaríamos estas tres de una sola vez y aplicaríamos negrito. Nos dice también que hay que hacerlo con la D26 y la E26. D26 y E26, que serían estas dos prácticamente. Vamos a aplicar aquí. Bien, una vez hecho eso, nos dice que en el caso de la combinación de las celdas C3 a E3, vamos a usar letra roja. C3 a E3. Es este de acá. Normalmente, bueno, y eso es parte también de las facturas simplificadas. Se pide que vaya en color rojo el número de las facturas, ¿verdad? Y no solo esta, sino también el otro tipo de facturas. Bueno, cabe destacar, ¿verdad? Tiene un cambio, hoy se está hablando de la facturación electrónica, así que este tipo de documentos pues van a evolucionar, ¿verdad? Lo estamos viendo actualmente cómo funciona sin incluir, digamos, la facturación electrónica. Eso estaría dentro de la facturación típica o normal. Bien, luego nos dice que en las celdas A14 apliquemos el color de relleno de celda azul 8. Aquí sí vamos a tener
una situación y es que posiblemente ese color no lo encontremos con ese nombre. Bien, entonces la idea sería como buscar un color semejante, ¿verdad? Ese es el documento que tenemos ahorita aquí en cuestión. Vamos a tratar de buscar un color que sea parecido. No exactamente la misma tonalidad, pero vamos a marcar acá. Sería de marcar esto y vamos a ver entre los colores de relleno, uno que sea celeste, que más o menos se asemeje al que nos pide. Porque estos son otros colores, ¿verdad? Aquí aparece, por ejemplo, otra numeración. No es la misma y esto sí varía de un programa a otro, debemos tomarlo en cuenta. Este, por ejemplo, se ve bastante parecido al que está ahí, ¿verdad? Podemos utilizarlo y ya nos quedaría como de esta manera. Vamos a ponerle, creo que esta también era de marcarla con negritas, estas para que queden más marcaditas. Y ya veríamos más o menos el estilo del documento, por lo menos el que está acá. Bien, nos falta hacer algunos cambios, ¿verdad? Algunos cambios como insertar una imagen, como el logotipo, para eso es este espacio, y ver cómo se llena, ¿verdad? Pero eso lo voy a dejar para la segunda parte de este video. Vamos a almacenarlo, ¿verdad? Le vamos a poner aquí de nombre factura simplificada, aunque en realidad ya está guardado, ¿verdad? Solo vamos a cambiar el nombre. Y con eso, pues ya tendríamos este documento. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la presentación preliminar, ¿verdad? Para ver cómo quedaría este documento, pues esto es lo que tenemos ahorita elaborado. Claro, así podemos ajustar eh, a que fuera un papel vertical. Normalmente se usa el formato A4. Nuevamente, quiero destacar que quizás esa es una de de las dificultades que tiene hojas electrónicas de Google y es que todo está pensado como que estuviéramos en Estados Unidos, ¿verdad? Formato americano, todos los documentos, la moneda, las fechas, el papel que se va a utilizar, los botones, ¿verdad? Todo está pensado en el público anglosajón. No lo han adaptado así al 100% para el área, digamos, de Latinoamérica. Ese quizás sería una de las desventajas que tiene este programa. Pero por lo demás, pues aquí tendríamos ya nuestro documento de factura simplificada. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá. Vamos a dejar para la siguiente clase el agregarle la imagen y ver cómo sería el llenado, digamos, de ese documento. Gracias por su asistencia, gracias por permanecer con nosotros. Nos veríamos hasta la siguiente clase. Que Dios les bendiga.